Lectura Hablada presenta El corazón revelador de Edgar Allan Poe. De veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastante del infierno. ¿Cómo? Entonces, ¿he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originariamente en mi cerebro, pero, una vez concebida, me acosó día y noche. Motivo, no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo, nunca me había hecho nada, jamás me insultó, su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul pálido con una catarata. Cuántas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo del ojo aquel. Ahora viene la dificultad. Los locos nada saben de cosa alguna, pero si me hubieseis visto, si hubierais visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana que precedió el asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría, muy suavemente, y entonces, cuando la había abierto lo suficientemente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Os hubierais reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos, necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza por la abertura y ver al viejo acostado en su cama. ¡Ah! ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, mi cabeza estaba dentro de la habitación. Abría con precaución mi linterna. Con qué cuidado, porque la charnela rechinaba un poco. Le abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a las 12 precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. ¿Estáis viendo, pues, que había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches precisamente a las 12 le observaba durante su sueño? En la 8ª noche abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más despacio que lo que se movía entonces mi mano. Jamás como aquella noche pude darme cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. A esta idea se me escapó una risita, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez veáis ahora que me retiré, pues no, su cuarto estaba tan negro como la pez, tan espesas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hierro estañado y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí?
Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo lo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, oh no, era el murmullo sordo y ahogado que escapaba de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco terrible los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien, sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llenase mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores habían ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, o simplemente un grillo que canta. Sí, procuró calmarse con estas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo con ella a su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí tan furtivamente como no podréis imaginároslo, hasta que, al fin, un único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos, pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, como por instinto, precisamente sobre el maldito lugar. ¿No os he dicho ahora que apenas es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideráis locura? Entonces, os digo, un rumor sordo, ahogado, continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Excitó mi furor como el redoblo del tambor excita el valor del soldado. Me dominé, no obstante, y continué sin moverme, apenas respiraba. Tenía quieta en las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte, más apresurado y sobre todo más sonoro. El pánico del anciano debió de ser tremendo. Este latir, ya lo he dicho, se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. ¿Me oís bien? Ya os he dicho que era nervioso. Realmente lo soy. Y entonces, en pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Durante algunos minutos me contuve y continué tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar, y era que una nueva angustia se apoderaba de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo, depositando sobre él el tremendo peso del hecho. Sonreí entonces complacido, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, el corazón, sin embargo, latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto.
muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba muerto como una piedra. En adelante, su ojo no me atormentaría más. Si insistís en considerarme loco, vuestra opinión se desvanecerá cuando os describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha de sangre. No se me escapó por menor alguno. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. Ah, ah, cuando terminé todas estas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscuro como medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la delegación había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a aquellos caballeros. El grito, les dije, lo lancé yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin, los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros, en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos, mi actitud les había convencido, me sentía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la conversación. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para libertarme de tal sensación, pero ésta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir por último que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda, me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes nada oían aún. Hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías con voz muy alta y violenta gesticulación. Pero el rumor crecía siempre. ¿Por qué ellos no se querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. Oh Dios, ¿qué podía yo hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte cada vez, más fuerte, siempre más fuerte, y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyeran? Dios Todopoderoso, no, estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces
¿Lo oís? Escuchad. Cuán alto, siempre más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimulen por más tiempo, lo confieso todo, arranquen esas tablas, aquí, aquí, es el latido de su horroroso corazón. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de comentarnos qué audiolibro te gustaría que nosotros leamos. Nos vemos en el siguiente audiolibro.